Vale. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Diálogos de Conciencia. Hoy nos encontramos con Victoria Quirós, un ejemplo de madre, de trabajadora, luchadora, donde las haya. Y ella va a explicarnos hoy qué es la presencia y cómo podemos desarrollar esa presencia en un mundo pues, de ruido, en un mundo de desastres continuos. Y vamos a hablar con ella. Bienvenida, Victoria. Gracias, es un placer. Igualmente. Es un placer tenerte aquí en Son Ros, en Diálogos de Conciencia. Y ya puedes decirnos alguna cosita de quién eres y por qué estás aquí. Gracias. Pues es un poco difícil explicar quién soy, porque ha habido muchísimos cambios y sigue habiéndolos y todavía estoy buscándome, pero podría decir que soy una persona parecida a ti, parecida al resto de las personas que ha vivido unas situaciones muy complicadas, pero que volvería a vivirlas con tal de llegar hasta donde he llegado. Y bueno, soy una mujer, una persona que me apasiona la vida, me apasionan los seres, tanto el ser humano como los animales, y por ello empecé a dedicarme primero principalmente a los cuidados y a la salud de las personas, aunque yo quería ser veterinaria, pero bueno, el camino luego también se fue desviando un poquito. Y luego me di cuenta de que no solamente quería cuidar y acompañar a las personas y a los animales, sino también a las almas. Y ahí estoy, en esa integración de energía de todos nuestros cuerpos y nuestras almas, usando diferentes herramientas. Sí. Esto de las herramientas es interesante porque he estado... Claro, mirando la página web y integras pues muchas herramientas para tus terapias. ¿Nos puedes explicar la relación que hay entre danzaterapia? Bueno, es que tienes una lista, un abanico muy amplio de herramientas, constelaciones, arte canalizado, también comunicación animal. ¿Cómo unificas, cómo integras todo? Está siendo complicado, porque claro, cuando la gente me pregunta y me dice, ¿pero tú qué haces? Entonces a veces se me olvida decir incluso algunas cosas que hago, porque son tantas. Entonces a veces lo que pregunto a la persona es cómo se siente y qué es lo que necesita. Entonces, si esa persona no le da tiempo a leer la página web, yo voy explicándole un poco las herramientas por encima en función de lo que me va contando esa persona y que ella misma vaya decidiendo en función de lo que yo voy haciendo. ¿Cómo lo voy unificando? Pues en base a las necesidades de cómo se sienta, porque es verdad que desde hace bastantes años tengo gente a la que acompaño que han hecho todas las cosas, todas las herramientas. Otras no, otras solamente quieren hacer una determinada, venga a ser reequilibrar energéticamente su cuerpo con Reiki o limpiezas energéticas. Hay otras que lo único que quieren es información canalizada con los registros akáshicos, y hay otras pues que quieren constelar y se obcecan con constelar cuando a veces veo que es necesario un desbloqueo mental para no constelar desde la mente, sino desde el corazón. Interesante, sí. Normalmente sabes que si has mirado los capítulos anteriores, una de las preguntas comunes que hago a mis invitados es ¿cuándo fue ese momento en el cual Victoria Quirós pasó de ser Victoria Quirós, como decíamos, pues enfermera que cuidaba, que tenía un trabajo pues remunerado, a dar ese salto a esa Victoria que no sabes muy bien hacia dónde va, pero que está en la presencia y está contenta por estar en esa presencia? ¿Cuándo fue, si nos puedes explicar,
ese clic que siempre, del cual siempre hablamos, que a veces puede ser traumático y a veces pues es más light, pero quien más, quien menos pasa por esas épocas de que te pasa algo en la vida y tú dices, ¿qué estoy haciendo, Dios mío, en este momento? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es, si nos puedes decir, o cuál fue? Fue un proceso largo. Bueno, yo fui auxiliar de enfermería y fue muy gracioso porque, claro, yo cuando estudié auxiliar de enfermería, a mí en ningún momento durante los estudios me hablaron de pediatría ni de neonatos. Solamente me hablaron de higienes y de salud básica y de gente mayor. Sí. Pues nada más empezar a trabajar, acabé metida en el servicio de... Bueno, primero en un servicio de ortodoncia, pero luego acabé en pediatría, en la UCI de neonatos, en maternidad, en ginecología, todo envuelto en criaturas, en niños, en niñas, en mamás, en familia. Tuve que empezar de cero. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Pues que me quedé embarazada y a raíz de un aborto, a raíz de ese aborto, que fue lo que todo lo marcó, el tener que regresar a trabajar en un lugar claro, en el cual venían bebés súper críticos, para mí fue muy doloroso. Y muchísimas compañeras eso pues tampoco lo entendían, algunas estaban embarazadas y hablaban del tema, era una unidad muy cerrada, yo no podía salir de ahí cuando quisiera, tenía que estar metida en esa unidad. Claro. Y fue ahí cuando se me removieron cosas y yo no sabía qué era esa oscuridad y esa, con perdón del lenguaje, pero esa mierda que salía de mí, que decía, ¿quién soy? ¿Qué está pasando en mí? Fue una época muy dura. Entonces, el hecho de... Bueno, luego fui mamá otra vez, 2 veces más. Y mi tercera maternidad, cuando me quedé embarazada del tercero, dije, no puedo más. Entonces, ahí estuve un tiempo sin trabajar, me dediqué de pleno a mis hijos hasta que cumplió el pequeño unos 3 añitos aproximadamente, y ahí sentía que iba a explotar, porque ahí sí sentía que yo necesitaba algo más y no sabía lo que era. Tuve una depresión muy fuerte, arrastré una depresión muy fuerte durante esos 3 años, después de mi tercera maternidad. Eso tocó muchísimo tanto a mis hijos como a nivel de pareja, y decidí irme a India porque era un lugar que desde niña deseaba ir. Entonces, nada, mi pareja me dijo, yo no quiero ir a ese sitio porque no me gusta, somos muy diferentes. Me dijo, si quieres ir sola yo te apoyo, yo me quedo aquí con los niños, mi madre también les ayudó. Y fui 15 días y me hubiera ido más tiempo si no hubiera sido por los niños, porque fue un sitio que es verdad que cuando llegué fue doloroso porque estuve 3 días sin saber nada de mi familia, no conseguía contactar con ellos. Cuando conseguí contactar con ellos vi que estaban súper bien, entonces no me necesitaban. Entonces ahí seguí adelante con mis cosas y me tocó muchísimo el corazón ver esos contrastes que había ahí, y solo fueron 15 días. Cuando regresé aquí a casa y empecé a ver las banalidades de algunas familias del colegio, el trato, ahí empecé a enfermar. Literalmente empecé a enfermar, tuve un brote que me salió por toda la piel, adelgacé muchísimo. Y nada, a raíz de ahí pues una amiga me dijo, Victoria, creo que te iría muy bien conocer a una persona que trabaja a nivel energético. Y yo decía, ¿eso qué es? No tenía ni idea. Ya. Y nada, la conocí, me dijo, ¿qué vienes a hacer? Y dije, no tengo ni puñetera idea qué hago aquí. Y ahí empezó una sesión de registros akáshicos, una constelación akáshica, es decir, de otras vidas. Y yo decía, de otras vidas, ¿pero esto qué es? Y bueno, tuve una visión justo en ese momento. Normalmente eso no le pasa a la gente. Y sí tuve una visión en ese momento y fue muy impactante para mí verme en el cuerpo de otra persona, en otra época, que podía ser en ese mismo tiempo.
porque para mí el tiempo Claro. es el presente. Entonces, a raíz de ahí se removieron muchísimas cosas. Hacía un trabajo personal una vez al mes. Y imagínate, una vez al mes, cómo se me iba removiendo todo. Y ahí fue cuando me di cuenta de que quería seguir acompañando a las personas. Entonces la presencia empezó a gestarse en el 2019, que empecé a formarme como doula. Que luego nos explicas esa parte tan interesante que has promovido de doula, que me encanta también esa también forma. Apasionante, sí. Tenía una idea por la formación de asesora de lactancia, y tenía un poco la idea, pero hasta que no te metes en el mundo no comprendes. Entonces ese mismo año hice muchísimas formaciones que me removieron mucho, de doula, de registros akáshicos, de reiki angélico, de todo eso. Entonces luego vino el 2020, que fue cuando estuvimos todos en casa encerrados, y ahí sentí que quería aportar muchísimo, sentí que no podía ir a los domicilios a acompañar a las mamás embarazadas o a las mamás que estaban con las lactancias, o alguna mamá que había perdido un bebé. No podía ir con ellas, acompañarlas, o no podía hacer las sesiones de registros cara a cara. Y dije, a ver, vamos a tener que movilizarnos como hicimos todos, ¿no? Claro. En tema online. Pero yo sentía que necesitaba el contacto, abrazar, la presencia. Y fue ahí cuando dije, cambié mi nombre de Instagram, mi usuario, que era Mi Toque, lo cambié por desde la presencia. A eso quería llegar, al concepto que puede sonar abstracto, presencia. ¿Qué es para ti, para Victoria actual, esa presencia, y cómo pueden nuestros oyentes entender más acerca de la presencia? ¿Cómo puedes anclarte a esa, o podemos anclarnos a esa presencia en estos momentos y hoy en día? Es muy difícil incluso para mí. Porque, como he dicho al interesante punto de vista, como digo siempre. Es decir, fíjate, imagínate para los demás que sí, cuesta, pero ¿cómo lo podemos hacer? O cómo tú lo haces, y luego les damos algún tip a nuestros oyentes para que se anclen y sientan esa presencia tan importante en estos momentos. Vale, sobre todo lo importante aquí es que no lo solemos hacer. Es escucharnos, escuchar nuestras necesidades. No hablo de las necesidades básicas, que también cuestan, sino de las necesidades a nivel interno. Y no estoy hablando de egoísmo, estoy hablando de realmente qué es lo que me hace sentir bien, realmente dónde me siento bien, qué es lo que me gusta beber, qué es lo que me gusta comer, con quién me gusta estar, qué me gusta oler, qué me gusta tocar. Es como meditar. Es muy fácil decir, hay que meditar, hasta para mí es complicado. Entonces es dejarse sentir en esos momentos de calma, que tenemos muy pocos, pero aunque sean tan solo 5 minutos, da igual. Y respirar hondo, y respirarlo, y dejarse escuchar. Y si no llega la información, da igual, no te frustres. En algún momento llegará, cocinando, hablando con tu pareja, acariciando a tu animal, estando con tu pareja. Entonces, es ir apuntando esas cosas o recordándolas y permitiéndotelas un determinado momento al día. Y respirándolo, sobre todo respirándolo y creyéndotelo y empapándote cada poro de tu piel, de tus células, de todo, integrarlo dentro de ti, porque es que te creces, de verdad que te creces en el sentido de que te expandes, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a clarificar todo un poquito más y a ver hacia dónde quieres ir, qué herramientas coger. No sé si me explico. Sí, sí. Muy claramente. Una cosita también quería comentarte. Estamos hablando del día a día. No siempre tenemos un día bueno, a veces sentimos tristeza, a veces pues ha pasado algo y
o dolor físico, o porque ves las noticias que no tendríamos que ver y pasa lo que pasa. ¿Cómo podemos también transitar ese dolor, por ejemplo, esa tristeza a través de la presencia? Pues dejando que entre. Dejando que entre. Permitiéndote ese dolor. Y transmutar. Lo de transmutar es muy complicado, vale. Porque hay gente que no sabe retener el dolor. No hablo de retener, hablo de... Sostener. Sostener, exacto. Gracias. Sí, sostener el dolor. Entonces, es saber si quieres sostenerlo sola o solo o si quieres compartirlo. Para mí es muy importante compartirlo. Sí. Y saber con quién compartirlo porque puede ser muy tóxico según con quién lo hagas. Totalmente de acuerdo. Entonces es como permitirte, estás de un genio que matarías al de al lado, pues permítetelo, no lo mates, pero permítete ese genio. Es sentir. decir, permítete sentirlo, no te sientas mal por eso. Si estás con gente de confianza, decir, mira, estoy de un mal genio ahora mismo, que es que ni me hables, ni me mires, porque es que no puedo, de verdad, por favor. Entonces, permítetelo, y si la otra persona no lo entiende, entonces yo recomiendo que no que se aparten, pero que intenten no compartir esas cosas con la gente. Un WhatsApp, un audio, una llamada, mucho llanto. El llanto ayuda muchísimo, el ejercicio, el baile. Bueno, claro, una de las herramientas que tú utilizas es danza terapia. Yo entiendo, no la he practicado, es una de las cosas que no he practicado, pero sí que tiene que ser bonito ese poder expresarse de alguna forma, y creo que nos puede dar libertad. ¿Qué opinas? ¿O cómo lo planteas tú? Más que opinas, que claro, ¿cómo lo planteas tú a una clase de danza terapia para esas personas que necesitan liberar o para que a nivel terapéutico, qué nos aporta? Bueno, yo primero de todo cuando organizo un taller de estos, no tengo nunca la música preparada. Es decir, va en función de cómo se va moviendo la energía y me va llegando la información, o a lo mejor directamente la otra persona me dice, es que me encanta esta canción, es que me apasiona. Entonces, si da tiempo, en esas 2 horitas aproximadamente la meto, esa canción. Entonces, hay mucha gente que dice que no sabe bailar. Entonces, la danza no supone saber bailar, la danza supone, aunque sea mover tan solo un dedo. Yo les digo, si os queréis quedar tumbados en la esterilla, os podéis quedar tumbadas o tumbados, es que no pasa nada, es como vaya surgiendo tu cuerpo. Y es verdad que a veces la gente llega, pues hay gente que viene como, venga, voy a pasármelo bien, y hay otra gente que está súper reprimida, retraída. Sí. Y en cuanto empieza a sonar la música, la frecuencia... Claro. Yo siempre empiezo los talleres siempre con una meditación personalizada, entre comillas, para que la gente pues se vaya integrando. Entonces sí que veo que hay gente como que tiene espasmos y ya empieza como a liberarse, ¿no? Y cuando ves que hay un bloqueo en ese movimiento, que no quieren avanzar o que a lo mejor les apetece soltar un gemido y les da vergüenza, entonces ahí voy yo y les ayudo a que liberen ese gemido, ese llanto, esa risa o ese movimiento. Ya. Les ayudo o bailo con ellos o directamente pues les toco en la zona. Siempre aviso de que es probable que les toque porque hay gente que no le gusta el contacto. Vale. Entonces ahí sí que aviso, si sé que no les gusta, toco desde la energía, no desde físicamente. Y por ahora los resultados son bastante gratificantes. Sí, sí. Interesante también el hecho del tema de doula, que también quería llegar en el tiempo que nos queda, a ese tema de doula. Hoy en día veo que ya hay muchas mujeres jóvenes que deciden pues eso, dirigirse a los servicios de doulas. ¿Qué nos aporta una doula? Porque entiendo que es antes
durante y después, ¿verdad?, del parto. ¿Qué nos aporta el servicio de doula? Bueno, yo siempre digo, hay tantas doulas como personas en el mundo. Entonces, interesante. Explícanos. Sí, es muy importante que haya una conexión muy bonita, principalmente con la mujer que va a dar a luz o que quiere concebir y ya ha concebido o que haya perdido pues, un bebé o varios. Luego pues ya estaría el tema de la pareja, ¿no? En ese caso. Entonces, los servicios que puede dar una doula es que son infinitos en el sentido de la maternidad. Básicamente, muy por encima, pero si no me voy a extender mucho, es la mujer, normalmente madre, que acompaña y empodera a la mujer en todas sus fases de maternidad. Las hay que ayudan también, que acompañan en la fase de preconcepción, que también es bastante duro. La fase de preconcepción, cuando no llega, cuando quieres que llegue. Claro. Porque son muchos duelos. Sí. Y también en las primeras fases de maternidad. Solemos estar formadas para la lactancia, porque el tema de la lactancia es un tema muy delicado que a veces que la gente no sabe que a nivel psicológico, pues si no hay un determinado equilibrio también puede afectar. Pero es que esto es otro tema aparte que nos lleva para mucha conversación. Es que es muy interesante, además, el hecho de dar el pecho y muchas madres, bueno, hubo épocas en las cuales las madres pues no querían dar pecho y se ha vuelto a recuperar, que me alegro muchísimo de que se haya vuelto a recuperar y muchas madres pues sí deciden ir por ese camino. ¿Qué opinas? Yo por ejemplo, yo pienso que se tiene que dar pecho. Tú, supongo que también como doula. Bueno, yo no es que piense que se tenga que dar. Yo lo que siempre digo es que lo natural siempre prevalece. Es lo mejor. Pero no siempre sucede así por creencias, por sufrimiento, por no haber un sostén o por alguna enfermedad que tenga el bebé, que hay algunos que el porcentaje es bajísimo, que no pueden tomar la leche de la mamá y tienen que tomar otro tipo de leche artificial. Pero, es decir, nosotras estamos para acompañar. Vale. Nosotras no damos nuestra opinión. Vale, me encanta. A no ser que nos la pidan, pero de una forma muy sutil para no condicionar a la mujer. De ahí está el hecho de acompañar y empoderar, es decir, darle el poder de que ella decida, exactamente igual que con el parto. Vale. Debería ser así con todos los sanitarios, creo yo. Nosotras no somos sanitarias, estamos acompañadas por sanitarios para poder acompañar el parto. Pero sí que es importante que sea un equipo el cual acompañe emocionalmente a la mujer para que la mujer decida por sí sola y luego ya independientemente de que acabe en cesárea o un parto instrumentalizado, etcétera. Pero siempre que la mujer acabe con la mentalidad de he hecho hasta donde he podido y lo he hecho bien. Sí, entiendo. Y también estar un poco al compás de la persona que esté con esa mujer, bien sea su pareja o su madre o una amiga, un amigo, etcétera. Sí. Es como estar en conexión, conocer a la familia también y qué hay en el entorno para psicológicamente poder ayudarla. Y pueden surgir muchas cosas porque puede haber una pérdida durante el embarazo o puede haber una muerte después del nacimiento. Y muchas no están preparadas para sostener eso. La parte de acompañamiento también dejamos un poco el tema de doula y volvemos a la presencia. Ese acompañamiento que tú haces a diario con las personas que confían en ti, en tus servicios, en estas herramientas que les ofreces. Ya para ir terminando, y una de las preguntas que suelo hacer al final de los diálogos es precisamente ese consejito que tú
puedes dar a nuestra audiencia para que en su día a día puedan sentir esa presencia que hemos dicho, ya has comentado, que se paren y respiren, pero algo que realmente sea rápido, les sirva para volver al aquí y ahora rapidito. A ver, ¿qué les decimos? Es una pregunta complicada porque yo también soy de dicho y hecho y lo quiero todo ya. Entonces, nunca he llegado a ese punto. Es que es mucha práctica. Vale. Al menos en mi caso. Para que llegue rápido, está claro el saber respirar. Sí. También opino lo mismo. La respiración es básica y lo hemos dicho en otras entrevistas. Hemos hablado precisamente del tema de la respiración. Es decir, el aquí y la ahora es muy respirar. Yo también lo veo, y no sé si tú compartes mi opinión, conectarte con el corazón. Respirar, conectarte, cerrar los ojos, aunque solo sea un momentito. ¿Qué opinas? Así es como lo hago yo. ¿Les podríamos dar este tip? Sí, así es como yo lo siento. Sí, porque he conocido a personas que me decían que no cerrara los ojos y mirara un punto fijo, pero fatal. Yo necesito cerrar los ojos también. Y conectar con el latido... Uy, que estoy tapando el micro. Y conectar con el latido de mi corazón, que es tan importante, o con el timo. ¿El que timo? No se ¿Vale? habla tanto del timo. Vale. Es tan importante. Y una cosita que creo que es necesaria decirla. Estos 2 últimos meses que te conté por encima, he tenido a uno de mis hijos, no lo he tenido muy bien de salud. Y claro, al tener las defensas bajas estaba muy triste, yo también porque no descansaba. Y lo que nos ayudó muchísimo, y no fue algo que aprendiéramos, sino fue algo que nos vino, fue el tapping. Esto se llama tapping, para que lo sepáis, y es estos pequeños golpecitos que te puedes dar en el timo. Y Victoria, es muy interesante lo que nos acabas de decir, precisamente para las mamás que tengáis hijos pequeños, pues ayudarles en esos momentos. También los niños lo están pasando muy mal porque toda esa frecuencia, esa vibración externa, pues no le están haciendo bien. Y como madres que les podemos ayudar, yo también como futura abuela, ¿cómo podemos ayudarles a nuestros hijos, a nuestros nietos? No sé, estos golpecitos, por ejemplo, que dices que lo habéis descubierto en el timo, esta parte se llama el timo, pero también esa conexión con el corazón. ¿Cómo lo planteamos? Vale, el tema de acompañar a los nietos, no te lo sé decir porque no he llegado a ese punto, pero de los hijos, principal, por favor, chicas, principal, y chicos papás, cuidad de vosotras, esencial, y no es egoísmo, cuidad de vosotras. Nos desvivimos por nuestros hijos cuando estamos totalmente desgastadas. Y llega un punto en que estamos tan desgastadas que no podemos ni hacer la comida ni nutrir a los que más amamos. Entonces, bueno, ya desde que fui mamá me he dado cuenta que aquí realmente lo importante es, primero, nútrete a ti y luego tendrás el amor suficiente, la fuerza suficiente como para poder aportar a quien ames de verdad. Y esto también lo tengo que hacer con las terapias, porque es que si no es imposible acompañar a la gente. Sí. Pues eso ha sido todo un aprendizaje. Lo del tapping nos ayudó mucho porque es una herramienta que le das al mismo niño para que él se lo aplique, si tiene fuerza de voluntad también. Y no solamente en el timo, sino también en determinadas zonas que él note. En su caso era aquí, en las muñecas, cuando tenía fiebre.
Pero lo del timo lo activaba. Claro. Él me decía, me siento muchísimo mejor, me siento más alegre. Era cuando le decía, es que es la glándula de la felicidad. Sí. Y también aquí encima de la boca, porque sí, hay muchos palabras puntos. más pesadas. Sí. Yo no lo he practicado más en el timo que en otras partes de la cara o del cuerpo, pero sí que encuentro que es una herramienta muy fácil de aplicar, porque esto te lo puedes hacer tú misma y no tienes que ir a un terapeuta, o puedes buscar, si queréis buscar información, se llama tapping, y es estos golpecitos que son puntos energéticos de nuestro cuerpo, y es fantástico, es una herramienta de fácil uso. Y que si se ponen a llorar, que no pasa nada. Exacto, sí, son porque emociones que se remueven. mueve, sí, son emociones, y además que muchas veces nos ayuda a esto, a soltar esas emociones estancadas en esos puntos energéticos que tenemos. Bueno, Victoria, para cerrar ya este diálogo, que el tiempo nos pasa volando cuando estamos a gusto, siempre nos pasa lo mismo. ¿Hay algún pensamiento, sensación que te haya venido durante este diálogo, esta entrevista, que quieras compartir con la audiencia? Me ha encantado lo que has dicho a las madres, ese consejo de que tenemos que primero estar bien nosotros mismos, y no es una cosa de egoísmo, simplemente es tú no puedes ayudar o acompañar a los demás si no te sientes bien tú misma, tu interior, que es verdad que siempre tenemos esos días mejores y esos días que no tan buenos, pero el estar equilibrado a nivel emocional, a nivel interno, pues nos ayuda muchísimo para que luego podamos acompañar a los demás y estar a su lado, y en tu caso estas semanas que has tenido a tu niñito, pues Pachucho. ¿Alguna sensación que quieras, para finalizar, que quieras transmitir a nuestra audiencia? Sí, a mí lo que me gustaría decir es que es muy importante que todos y cada uno de nosotros nos demos cuenta realmente de con quién deseamos estar, de formar una tribu, que se está perdiendo muchísimo, y eso lo que crea es mucha fortaleza, la unión, porque somos mamíferos y es lo que necesitamos. Y independientemente de que nos guste a momentos la soledad o no, yo soy una persona muy, muy sociable, pero adoro mis momentos de soledad también. Y ahí está la gente que te quiere, sabe cuáles son esos momentos. Y a raíz de conocernos y saber cuáles son nuestros espacios, conocer cuáles son nuestros límites, que mucha gente lo sabe y los ignora, a raíz de ahí, cuando uno se respeta a sí mismo, a sí misma, todo empieza a llegarle de una forma mágica y totalmente inesperada, y todo empieza a desenvolverse mejor. Y otra cosa que quería decir, que le cuesta muchísimo a la gente, es saber pedir ayuda. Totalmente de acuerdo. Necesito que me ayudes, necesito que me acompañes, no es de débiles. Y esto lo veo mucho, y por favor que no se enfaden los hombres. Ya. Bueno, la energía masculina, sí, les cuesta muchísimo ese orgullo, es como que, y para mí es un acto de valentía incalculable. Yo me alegro tanto cuando viene un hombre a hacer alguna sesión, sobre todo el de danza libre, les cuesta tanto. Ya. Y es como, bravo, qué valiente has sido, porque nosotros somos más participativas, como que ya le llevamos ahí inculcado. Entonces simplemente quería decir eso, y no tener vergüenza, abrirnos, ser nosotros mismos, naturales, no cortarnos, y dar ejemplo a toda esta generación que viene ahora, en ese sentido. Totalmente de acuerdo en tus palabras. Me emociona a veces esa parte de la comunidad, de hacer comunidad, porque una de las razones por las que se creó Sonros y Diálogos de Conciencia es para crear comunidad consciente y comunidad
de terapeutas, comunidad de personas que vamos hacia un camino más cooperativo, de más trabajo personal, y que la gente pueda animarse a seguir esos pasos que ha seguido Victoria. Victoria, me ha encantado, como siempre, estar contigo, pues, esa dulzura que transmites. Ya sabéis, podéis contactar con Victoria, os dejaremos toda la información aquí abajo. Y ella tiene sus talleres, organiza muchísimas actividades, es activa. La veréis en las redes porque ella siempre aparece bailando. Y a mí me encanta, así que la podéis seguir. Os dejaremos toda la información. Gracias, Victoria, de nuevo. Gracias a ti. Y que la vida nos traiga toda esa presencia tan bonita y que la podamos vivir en armonía. Gracias. Gracias.